gobernado por un niño? ¿Qué creen que sería? ¿Creen que es algo posible? ¿Creen que es posible que un niño gobierne un país, una nación? A ver, ¿qué piensan? No sé, dicen. Bueno, tal vez ahí con las leyes, con los reglamentos y todo eso es difícil, ¿no? Pero hoy vamos a aprender de un niño que fue rey. ¿Sí? A ver, ¿de cuántos años están aquí? ¿De 9 para arriba? De 10 a 12. De 10 a 12. Ya. Bueno, hoy vamos a aprender de un niño todavía aún más pequeño que ustedes. Un niño que tenía 8 años. Se convirtió en rey. Su nombre era Josías. ¿Sí? Aquí vemos cuando el sacerdote le está coronando como rey. Él es Josías, un niño de 8 años. Él se convirtió en rey de una nación. Su historia vamos a verlo en el libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 22. En el versículo 1 nos dice: cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. ¿Sí? Aquí nos habla de un niño que empezó su reinado, un niño muy pequeño. Muchas veces nosotros nos preguntamos o nos decimos, o sea, soy muy joven, soy muy niño para hacer las cosas de Dios. Pero aquí vemos que Dios utilizó a un niño para reinar toda una nación. Tanto su padre como su abuelo eran reyes malos que llevaron a la nación a ser una nación idólatra. Ellos adoraban ídolos, a otros dioses y se apartaron del Dios verdadero. Pero Dios vio en Josías que era un niño que estaba dispuesto a obedecer a Dios. Él utilizó a este niño y fue coronado a los 8 años como rey de la nación. Él vio cómo su padre había gobernado mal. Y él dijo, no, yo quiero hacer algo diferente. Yo quiero ser una persona diferente. Y muchas veces la decisión está en cada uno de nosotros. Ustedes como niños pueden tomar sus propias decisiones. Aquí el padre de Josías no era un ejemplo precisamente de un buen rey, pero él decidió cambiar. Él no quiso seguir los mismos pasos porque el pueblo estaba de mal en peor. Cada vez eran más idólatras, cada vez estaban más acercándose a otros dioses, adorando, haciendo sacrificios, y él no le agradó eso. Entonces él decidió cambiar el rumbo de la vida, de toda una nación. Y es así como Dios utiliza a las personas. A veces decimos, yo soy muy joven, aquí están 10, 11, 12 años, ¿no? Y aquí vemos a un niño de 8 años, marcó la diferencia. Pero a veces decimos, no, es que yo soy muy pequeño, decimos, no, yo soy muy niño, yo no puedo cambiar las cosas. Y no es así. Lo único que Dios requiere de nosotros es un corazón dispuesto a cambiar. Y Dios puede utilizar a un niño. Y ustedes pueden ser utilizados por Dios. Lo único que deben hacer es dejarse guiar por Dios. Poner un corazón dispuesto a obedecer lo que Dios manda. El rey Josías reinó durante 31 años, dice. A los 18 años de su reinado, bueno, a los 8 años de su reinado, él vio que el templo de Israel estuvo destruido. Él mandó a reconstruir. Cuando él mandó a reconstruir,
estaba todo en ruinas. Pero sucedió algo muy interesante. La reconstrucción duró varios años. A los 12 años, nuevamente estaban siguiendo reconstruyendo. Pasaron 18 años desde que el rey Josías se hizo rey, de los 8 años. A los 18 años, él mandó a recaudar el fondo del dinero del pueblo y con eso nuevamente seguir en la reconstrucción del templo. Pero sucedió algo muy particular, se podría decir, ¿no? Cuando estuvieron reconstruyendo el templo, hubo un hombre llamado Hilcías, era un sacerdote. Él encontró un rollo que era la palabra de Dios. Antiguamente la Biblia no era escrita de la manera que nosotros tenemos. Antes eran escritas en rollos, pergaminos. Entonces era la palabra de Dios que él encontró en las ruinas, se podría decir, ¿no? En medio de las ruinas del templo. Cuando ellos empezaron a hacer la reconstrucción, él encontró solamente una parte de las escrituras. Un rollo en donde estaba indicando los mandamientos y las leyes de Dios. Entonces, cuando Hilcías leyó, él se dio cuenta que eran las leyes de Dios. Él fue inmediatamente donde el rey Josías ya era una persona adulta. Él fue donde el rey Josías y le leyó las leyes que estaban escritas en el pergamino, en el rollo. Cuando el rey Josías escuchó la lectura que dio de la palabra de Dios, las leyes que estaban escritas ahí, él se entristeció mucho y rasgó sus vestidos. Aquí le vemos al rey Josías que está rasgando sus vestidos. Era una señal de luto. Él se puso muy triste. Él rasgó sus vestidos y dijo, es por esta razón que el pueblo está mal. No estamos obedeciendo a lo que está mandando la palabra de Dios. Él se entristeció mucho y en señal de luto él rasgó sus vestidos. Después de eso, él mandó a sus siervos donde una profetisa. ¿Sí saben qué es una profetisa? Una profetisa o un profeta son personas que hablan directamente con Dios. En los tiempos antiguos hablaban directamente con Dios. Entonces, ellos fueron enviados donde una profetisa que se llamaba Hulda. ¿Sí? Ella es la profetisa Hulda. El rey Josías le mandó a preguntar, ¿qué es lo que Dios desea que yo haga? Él realmente se arrepintió de todo lo malo que habían hecho, del ejemplo que habían hecho sus padres, de lo mal que estaba el pueblo y que en realidad ellos merecían ese castigo que ellos estaban teniendo. Y él reconoció y dijo, yo quiero seguir tal como Dios desea. Y por eso él mandó a preguntar a una profetisa, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? Entonces, la profetisa le dio la palabra de Dios. Dios le dijo que mientras Josías viva, su pueblo, su nación iba a tener paz. Porque realmente Dios había visto el corazón de Josías. Que él realmente se había arrepentido. Y que durante todo su reinado iba a vivir en paz esa nación. Entonces, Josías dijo, yo no puedo guardar estas leyes solo para mí. Josías honró a Dios y mandó a leer las palabras de Dios a todo el pueblo. A todo el pueblo, las leyes que Dios había mandado. Hizo también algo muy bueno Josías. Él mandó, ya como todos ahora conocemos lo que Dios quiere de nosotros, entonces Josías dijo, todos van a destruir los ídolos que tienen en sus casas. Las estatuas de oro, estatuas de piedra, todos los ídolos Josías mandó a destruir en toda la nación. Y fue bendecido. Y el pueblo, toda la nación fue bendecido. Muchas veces nosotros en nuestras vidas tenemos ídolos.
que no son necesariamente tal vez una estatua ahí de piedra o un dibujo, como tienen hoy las vírgenes o cualquier estatua. No, muchas veces no es ese nuestro ídolo. Muchas veces nuestros ídolos, ¿qué creen que sean? ¿Qué creen que se vuelva a ver? ¿Saben qué es un ídolo? ¿Qué es un ídolo? ¿Saben? Tal vez hablamos de ídolos, pero no saben qué es un ídolo, ¿no? Un ídolo es algo cuando nosotros ponemos a algo antes que a Dios. O sea, nuestra adoración o nuestro tiempo va más en otras cosas que no es Dios. Eso es un ídolo. Por ejemplo, cuando nosotros tal vez en vez de leer la palabra de Dios, pasamos en los videojuegos, estamos haciéndole ídolos, porque en vez de dedicar nuestro tiempo a la lectura de la palabra de Dios o a la oración, estamos perdiendo nuestro tiempo en videojuegos. Decimos solo 5 minutos y cuando ya nos damos cuenta ya ha pasado 1 hora. Estamos desaprovechando el tiempo. Eso se convierte en ídolo. En ese entonces ellos tenían ídolos así, o sea, estatuas que adoraban, se postraban ante eso. Pero hoy en día tal vez no tenemos esa clase de ídolos en nuestras vidas. Pero eso digo, muchas veces tal vez la tele se vuelve nuestro ídolo. El celular. Eso digo, los videojuegos. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es apartarnos de todo eso. Volver a la palabra de Dios. Lo que hizo Josías, volvió a Dios nuevamente su rostro. Y todo el pueblo fue bendecido gracias a eso. Toda una nación. Y también hizo celebrar la Pascua. La Pascua era un símbolo de cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Era un recordatorio que ellos hicieron la noche anterior a la salida, la celebración de la Pascua, que consistía en comer hierbas amargas, pan sin levadura. Eso era el recordatorio de cuán amarga fue la vida en Egipto. Pero la gente muchas veces empezó a olvidarse. Y cuando el rey Josías leyó nuevamente la palabra de Dios, él hizo nuevamente celebrar la Pascua, para que la gente vuelva a recordar cuán amarga fue la vida de ellos cuando eran esclavos y cuando son idólatras, cuando nos volvemos prisioneros de algo, esclavos de algo. No necesitamos muchas veces tal vez decir que alguien nos lleve de esclavos para estar sirviendo ahí. Muchas veces nosotros mismos nos volvemos esclavos de las cosas. Y a veces en los niños he visto más eso, que muchas veces nos volvemos esclavos de los juegos, los celulares. ¿Sí? Estamos apenas un ratito ya pidiendo el celular o ya pidiendo, vamos a jugar. Y no, lo que debemos hacer es nuevamente volver a la palabra de Dios. Eso fue el cambio que hubo en toda una nación. Un niño de 8 años empezó cambiando su actitud. Y Dios lo mantuvo durante 31 años, dice que gobernó Josías. Y durante todo ese tiempo hubo paz en esa nación. Pero a veces decimos, no, es que yo soy muy pequeño, decimos. Pues todavía soy niño. Pero Dios no ve eso, sino la disposición de nuestro corazón. Y desde ya les puede ir utilizando a ustedes también. Y como aprendimos en la primera lección, el futuro de cada uno de nosotros está en las manos de Dios. Todo depende de cómo nosotros nos acerquemos a Dios. Y Dios va a completar su plan en cada uno de ustedes, en el tiempo y el momento preciso. Pero muchas veces nosotros mismos nos ponemos un poco rebeldes, no queremos dar paso a Dios y se va alargando el tiempo. Damos más espacio. Pero Dios ya tiene un plan para cada uno de ustedes. El presente, el futuro está en manos de Dios. Todo depende de nosotros. Todo depende de cada uno de ustedes. ¿Qué decisión es lo que toman? ¿Se acercan a Dios? ¿Dejan los ídolos a un lado y vuelven a la palabra? ¿O seguimos en lo mismo? Tal vez esta semana sí les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes leyeron la Biblia en la semana?
No sé cuántos van a decir que sí. O esperaron hasta venir acá y bueno, vemos un ratito y igual nos quedamos. Muchas veces nos volvemos así, de domingos. Solo esperamos a que nos den la lección y a veces, inclusive cuando nos mandan a leer el versículo, no leemos. Llevamos la Biblia tal como trajimos. Ahora está en ustedes hacer el cambio. En cada uno de ustedes puede lograr el cambio para toda su familia. Aquí vemos que un niño hizo el cambio para toda una nación. En ustedes también puede ser el cambio para toda su familia. Pueden dar ustedes el paso de honrar a Dios. A ver, vamos a leer un poquito, ¿no?, de la historia de Josías. En el capítulo 22, del versículo 13 al 20, vamos a ver cómo es lo que actuó, ¿no? Lo que les narré, pero vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Dice el versículo 13: Id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías, a la profetisa Hulda, mujer de Salom, hijo de Tigba, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con él. Y ella les dijo: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová: He aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: Por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Solamente por amor a un hombre, ¿no?, hizo todo el cambio Dios. Escuchó, dice, ¿no?, la voz que clamó, que él lloró, que él se arrepintió. Todo el mal no va a haber, dijo sus ojos, ¿no? Y por eso durante todo su reinado hubo paz en esa nación. Y Dios promete hacer eso. Por una persona puede cambiar todo. Y tal como les digo, estén ustedes. ¿Cómo están actuando ustedes delante de Dios? Tal vez estamos siendo idólatras. Tal vez somos desobedientes delante de Dios. Pero si nosotros nos arrepentimos y nuevamente volvemos a Dios, Él es un Padre amoroso que está dispuesto a perdonar y a cambiar toda una vida, toda una nación, toda una familia, por amor a una persona. Entonces, mis niños, les animo, ¿no?, a que sigan en la palabra de Dios, a que volvamos nuevamente. Si estamos alejándonos, si estamos separándonos de Dios, volvamos nuevamente, que Él es un Padre de amor y nos abre sus brazos para recibirnos y mantenernos en su paz, en su cuidado. Bueno, vamos a aprender un versículo para el día de hoy, en Salmos 119, 33.
A ver, Salmo 119, 33. Salmo 119, 33. Vamos a repetir, ¿no? 2, 3. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Salmo 119, 33. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Una vez más. Salmo 119, 33. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Ese es el versículo que van a memorizar esta semana. Para una semana más creo que tenemos. Entonces para la próxima semana vamos a concluir, ¿no? Y bueno, vamos a hacer el trabajo para el día de hoy.